Vamos a seguir estudiando esas propiedades físicas del material y dentro de ellas vamos a estudiar una de las que es bien importante, que tiene que ver con el tamaño de la partícula. Este tema es granulometría. Y cuando hablamos de granulometría, comencemos por precisar que granulometría es un término que significa estudio de tamaños. Granulometría entonces es el estudio de los tamaños de partícula. Eso es lo que es la granulometría. Y si ustedes recuerdan, habíamos hablado de que los suelos los íbamos a diferenciar en suelos gruesos y suelos finos. Entonces, cuando hablamos de esas diferenciaciones, dimos unos rangos de tamaño que me marcaban la diferencia o los límites entre unos y otros tamaños de partícula. Y dijimos cómo diferenciarlos. Pues bien, resulta que hay una manera técnica de hacerlo. O sea, nosotros dijimos en ese momento, hombre, si yo voy a diferenciar un suelo grueso de un suelo fino, eso lo hago a ojo. Y si voy a diferenciar un suelo grueso entre sí, una grava de una arena, pues yo también la diferencio a ojo. Pero si voy a diferenciar un suelo fino entre sí, pues ya es un poco más complejo, ¿cierto? Y asimismo, entrar a precisar qué porcentualmente hablando, qué tamaños de partículas hay dentro de una muestra, eso es lo que yo estoy revisando, eso no es una tarea que se haga a ojo no sería técnico. Entonces nosotros tenemos también nuestros métodos de mecánica de suelos para estudiar ese tamaño de partículas de una manera mucho más técnica. Y eso lo hacemos a través de lo que se conoce como un análisis granulométrico. Entonces, ¿en qué consiste el análisis granulométrico o qué es un análisis granulométrico? Ya ustedes de pronto en su curso de laboratorio han hablado de algo de esto. Ya empezaron a hablar de granulometría, todavía no han visto nada. En laboratorio, no han hecho toda la práctica. Bueno, por mi lado no. Yo sí. Bueno. O sea, que ya hay alguien que ya hicieron una práctica de granulometría, ya miraron lo que es un tamiz y todo eso. Excelente. Vamos entonces a definir aquí qué es lo que nosotros vamos a ver como análisis granulométrico. El análisis granulométrico básicamente ¿a qué apunta? A determinar la proporción en que se encuentran presentes los distintos tamaños de partículas dentro de una masa de suelo. Entonces, es un procedimiento utilizado para determinar, voy a resumir aquí un poquito el concepto. Determinar, ojo pues, vamos a determinar dos cosas. Tamaño de partícula. ¿Qué más vamos a determinar a partir de un análisis granulométrico? La proporción en que se encuentran presentes esos distintos tamaños dentro de la masa del suelo que estamos analizando. Tamaño sí, proporción. Proporción en que se encuentran presentes esos distintos tamaños de partículas dentro de una masa de suelo.
Eso podemos decir que es lo que es análisis granulométrico. Entonces, para resumirlos, es un proceso de determinación de la proporción en que se encuentran presentes los distintos tamaños de partículas dentro de una masa de suelo. Eso es lo que vamos a entender como un análisis granulométrico. Eso es muy importante para efectos de clasificar el suelo y para efectos de diseño geotécnico, como vamos a ir viendo luego y como van a ver ustedes en los otros cursos que van a estudiar. Entonces ese análisis granulométrico, pues hombre, uno imaginaría que ese análisis granulométrico uno lo puede hacer dependiendo de las características del material que tenga. Si es un suelo grueso o es un suelo fino, lo podrá hacer por distintos tamaños. Por distintos procedimientos, perdón. Entonces existen dos métodos para realizar esa determinación. Está el método mecánico o de tamizado, está el método de tamizado, que es método aplicado para suelos gruesos. Método de tamizado utilizado para suelos gruesos. ¿Y en qué consiste el método? Porque cuando hablamos de suelos gruesos, recuerden que estamos hablando de gravas y arena, ¿cierto? Y este método del tamizado, entonces, ¿en qué consiste? Básicamente consiste en hacer pasar todo el suelo a través de un conjunto de tamices o mallas. Entonces yo voy a colocar un conjunto de tamices, los voy a acoplar en serie y en orden descendente de tamaño. En orden descendente de tamaño. Y entonces ustedes me preguntarán, ¿y qué es eso de tamiz o malla? Pues vamos a definir aquí qué es un tamiz. A ver, ¿quién me dice que es un tamiz? De los que ya lo vieron. Es como un colador, ¿no? Eso es como un colador, está bien. Eso es podemos definirlo como un recipiente metálico. Un recipiente metálico con una malla agujereada en el fondo. Eso es un tamiz. Entonces, si yo dibujo un tamiz, puedo decir que el tamiz es una cosa como así. Ya se los voy a mostrar enseguida. Y tiene una malla agujereada en el fondo. El tamiz tiene un número que uno lo mira aquí arriba. Tiene un número. Ese número del tamiz tiene una interpretación. En el sistema patrón americano, si ese número del tamiz es mayor a 3/8 de pulgada, entonces eso lo vamos a interpretar como
dimensión del lado del agujero. Y si es menor o mejor, si es mayor o igual, me está equivocando aquí con el intervalo, ese número del tamiz es mayor o igual a 3/8 de pulgada, va a representar dimensión del lado. Esta clase larga hay que escribir mucho, entonces estoy tratando aquí de que no. Dimensión del lado del agujero. Y si es menor de 3/8 de pulgada, entonces va a significar cantidad de agujeros por pulgada de longitud. Por pulgada de longitud. Eso va a significar el número del tamiz, entonces así lo vamos a interpretar. Profe, qué pena. Entonces, ¿Qué es lo que significa el 3/8? 3/8 es el número del tamiz. Si es mayor o igual de 3/8 de pulgada, lo que va a querer significar es la dimensión del lado del agujero. Eso Y si es menor de 3/8, entonces cantidad de agujeros por pulgada de longitud. Entonces fíjense ustedes que mientras más grande sea el número, quiere decir que el tamaño del agujero va a ser más grande o más pequeño. Más pequeño. Entonces, mientras más grande sea el número del tamiz, quiere decir que el tamaño de partícula equivalente es menor. ¿Cómo se hace? Entonces, les voy a mostrar aquí, ya les voy a mostrar enseguida como algunas fotos. ¿Cómo vamos a hacer entonces la granulometría? Nosotros tomamos un suelo que queremos estudiar, lo pesamos y previamente entonces vamos a organizar el conjunto de tamices, oiga, en serie, en orden descendente de tamaño. Entonces vamos a decir que este es el tamiz, por ejemplo, de 1 pulgada, media pulgada. Vamos a decir que este es el tamiz número 4. Vamos a decir que este es el número 10. Vamos a decir que este es el tamiz número 40, 60. Vemos que este es el 100, 200. Y finalmente colocamos un fondo metálico. Ya hemos acoplado el conjunto de tamices en serie y en orden descendente de tamaño. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el suelo que queremos analizar, lo pesamos y lo echamos aquí al conjunto de tamices. Y ese suelo va a tener un peso inicial W sub I. Peso inicial de la muestra W sub I. Todo este conjunto de tamices lo vamos a llevar a un aparato que se llama rotar. Este aparato, entonces, el rotar, que ya seguramente los que hicieron la práctica lo vieron, va a tener un mecanismo que me va a permitir a todo este conjunto de tamices aplicarle unas sacudidas horizontales y darle unos golpes verticales aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el equipo? Va a propiciar que todas las partículas comiencen a migrar entre los tamices o a colarse, si se quiere, en función del diámetro de partícula que ella tenga. Eso básicamente es lo que es un análisis granulométrico por el método del tonizado. En eso consiste. Entonces, si ustedes me dicen,
Es que una definición, yo diría que es un procedimiento que consiste en hacer pasar el suelo a través de un conjunto de tamices acoplados, ordenados en serie y en orden descendente de tamaño, de forma tal que el suelo se va clasificando en función del tamaño de partícula. Eso es un análisis granulométrico por ejemplo del tamizado. Es el que utilizamos para suelos gruesos granulares. Porque obviamente un suelo fino no podíamos clasificar de esta manera. Entonces al final, ¿qué es lo que se hace? Se procede a pesar lo retenido en cada tamiz. Vamos a seguir aquí con la... Entonces, luego de que hacemos esto, vamos a calcular o a obtener los datos del ensayo. Para los datos, entonces vamos a hacer una tablita donde vamos a relacionar el número del tamiz, o sea que aquí tenemos, por ejemplo, miren, el tamiz de 1 pulgada, media pulgada, el número 4, número 10, número 40, $60, número 100, número 200, y fondo. Entonces vamos a elaborar una tablita donde vamos a representar el tamiz, peso retenido, en gramos. Con eso vamos a calcular un porcentaje retenido. Y entonces el porcentaje retenido vamos a calcular un porcentaje que pasa ese tamiz. Entonces vamos a suponer que para el tamiz de 1 pulgada aquí el peso que quedó retenido vamos a suponer que son 5 gramos. Para el de media vamos a suponer 12 gramos. Para el número 4 vamos a suponer 20 gramos. Para el número 10, 18 gramos. Para el número 40, 60 gramos. Para el número 60, 85 gramos. Para el número 100, 120 gramos. Para el número 200, 15 gramos. Y en el fondo pongamos 72 gramos. Entonces, en el procedimiento de laboratorio, una vez someto el conjunto a tamizado, procedo a pesar lo que se quedó retenido en cada uno de los tamices. Y estos son los resultados que obtuve. Con esto entonces vamos a sacar los porcentajes retenidos. ¿Cómo sacaríamos este porcentaje retenido entonces? Simplemente sería una regla de 3 simple, ¿cierto? Entonces vamos a sumar, vamos a sacar aquí las sumatorias. Entonces esta sumatoria nos daría aquí ¿cuánto? A ver, vamos a hacerlo pero sin calculadora. Es que uno ya pierde habilidad. 2 y 5, 17. Y 20, 37. Y 18,
55. Y 60, 105. Y 85, 190. Y 120, 310. Y 15, 325. Y 72, 397. ¿Sí o no? Profe, creo que serían 4, 7. Porque A 497. no, 4, 4, 4, 7, 407. 407 sería la sumatoria de esto entonces. Ahora, yo ya intenté hacerlo así, entonces, bueno, me equivoqué. Entonces, no sé, con la calculadora verifique cualquiera. 72 y 15, 87, 207 y 85, 287, 292 y 60, 2 más 407. 350. ¿Cuánto? 407. 407. Listo, está bien. Muy bien, entonces ya esto, todos tienen claro cómo llegamos a esto, ¿cierto? Esto simplemente supusimos que lo pesamos. Ahora, ¿cómo vamos a sacar los porcentajes retenidos? Entonces sería una regla de 3 simple, ¿cierto? Si 407 equivale al 100%, ¿cuánto equivaldrá? O dicho de otra manera, 5 dividido 407 por 100. Entonces vamos a hacer ese cálculo. O sea que sería 5 dividido 407 y esto por 100. Entonces daría el 1.20, el 1. Vamos a redondearlo a una cifra, o sea, 1.2%. Entonces sería 1.2. Ahora el siguiente sería 12 dividido 407 y eso por 100. Pero yo tengo una duda. 2,9, sí señor. Eso no tendría que tener un peso inicial antes de haber hecho el tamizado. Sí, claro. Entonces, ahora miramos cómo calcular el error. O sea, nosotros no hicimos cálculo del error. Se supone que este peso, ojo, se supone que este peso debiera ser igual a este peso inicial. ¿Cierto? Pero, como ustedes seguramente se van a dar cuenta o se dieron cuenta en el ensayo, generalmente hay un margen de error que uno arrastra en el procedimiento. Yo estoy trabajando con los pesos, con la sumatoria de los pesos retenidos, pero yo tendría que comparar eso contra este peso inicial para calcular el margen de error. Digamos que ese ya es un procedimiento que hace uno en el laboratorio. Listo, ¿sí le quedó claro? Sí, profe, listo. Bueno, muchachos, entonces vamos aquí con el siguiente cálculo. 20 dividido 407. Y eso por 100 daría el 49%. Ah, no, el 4.9%, perdón. 4,9. 18 dividido 100. 18%. No, es que pelota, claro. Profe, no es 18 dividido 407. Perdón. Sí, claro. 18 dividido 407. Qué pena. 18 dividido 407. Eso nos estaría dando el 4.4. $60 dividido 407. 14.7. $85 dividido 407. Eso haría el 20.9. $120. 29.5. $15 dividido 407. 3.7. Y 72 dividido 407. 17.7.
Y esto debería dar aproximadamente 100%. Obviamente hay un margen de error ahí. Profe, da 99.9. Eso es, entonces esto daría 99.9%. Listo. Ya tenemos porcentaje retenido en cada uno de los tamices. Ojo que recuerden ustedes que cada tamiz de estos equivale a un tamaño de partícula. Yo busco aquí unas fotografías. Busco aquí unas fotografías de... Esto es lo que es un tamiz. Entonces, lo que les decía, simplemente es un recipiente metálico con una malla agujereada en el fondo. Él tiene un número que en el sistema patrón americano, entonces ya dijimos cómo lo vamos a interpretar. Entonces miren la diferencia, es el tamiz número 4. ¿Qué quiere decir eso? Que en una pulgada de longitud hay 4 divisiones. Entonces, mientras más grande sea este número, más pequeño es el tamaño del agujero. Entonces, por ejemplo, miren que este es el tamiz número 200. Quiere decir que en una pulgada de longitud hay 200 divisiones. Entonces, por eso lo visualizamos de esta manera. Y este es el fondo que uno coloca en el fondo metálico. Y este es el rotap. Entonces, lo que uno hace es que coge y coloca los tamices en serie, en orden descendente de tamaño, y prende este aparato. Y ya esto empieza a dar sacudidas horizontales y golpes verticales. Y el material se va autoclasificando por aquí. Entonces, al final, lo que nosotros hacemos es que obtenemos una gradación del material. A ver, yo me tengo por aquí alguna foto de... Ahí están los tamices acoplados en serie, en orden descendente de tamaño. Miren, 20, perdón, este es que, alcanzo a ver aquí, 10, 60, 80, 100, 200. Este es el... Esto pareciera que fuera como el número 20. Y lo que vamos a hacer es... Si lo muestro aquí el material. Miren, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a clasificar el material por tamaños. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos determinando de una muestra de suelo que yo trabajé porcentualmente hablando qué proporción hay de los distintos tamaños de partículas. Tamaño grava, tamaño arena y tamaño fino. Y las arenas las podemos diferenciar en arena gruesa, arena media, arena fina, lo mismo que la grava. Lo que pasa es que en mecánica de suelos, pues realmente eso no lo usamos tanto. Eso es muy útil en concretos, fundamentalmente. Entonces, eso es básicamente lo que buscamos hacer con ese análisis granulométrico, hacer una diferenciación de los tamaños. Bueno, yo creo que no tengo más fotos por aquí como para compartirles de este tema. Entonces, llegamos aquí con la explicación. Pues queda claro lo que hacemos, todo lo que he explicado hasta acá. Ahora vamos a calcular el porcentaje que pasa. Ojo, si el porcentaje, si yo estoy hablando de que tengo aquí 2 recipientes. Entonces, ¿qué sucede? Como esto es un recipiente agujereado, entonces el porcentaje que pasa, ya calculé el porcentaje retenido, que es el que tengo con rojo. Este es el porcentaje retenido, ¿cierto? Y voy a hacer una corrección acá, para efectos de que quede más claro.
Se supone que estas partículas que quedan aquí van a tener un tamaño de partícula más pequeño que estas. ¿Correcto? Entonces, vamos a calcular ahora el porcentaje pasante. Para calcular el porcentaje pasante, entonces, miren lo que voy a hacer. Porcentualmente hablando, ¿cuánto le llegó al tamaño de una pulgada a este de arriba? ¿Cuánto porcentaje de la muestra le llega al tamaño de una pulgada? Que es el que en el ejercicio que estamos haciendo aquí explicativo es el primero. ¿Cuánto porcentaje llegaría? Porcentualmente hablando, el 100%, ¿cierto? De ese 100% que está llegando aquí, se quedó retenido ¿cuánto? Según este esquema, se hubiera quedado retenido el 1.2%. Se quedó retenido acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuánto siguió para el fondo. Pues para el siguiente tamiz. O sea, para el tamiz, media pulgada. 98.8. Vamos a hacer análisis. Eso te vamos a hacer. Eso que llegó aquí equivale a lo que pasó el tamiz de una pulgada. Entonces, para simplificarlo, si a esto le llegó el 100 y se quedó retenido el 1.2, o sea, quiere decir que pasó la diferencia, 100 menos 1.2, ¿correcto? O sea, 98.8. ¿Estamos? ¿Cuánto le llegó al tamaño de una pulgada? La totalidad de la muestra, o sea, el 100%. ¿Cuánto se quedó retenido? 1.2. O sea, quiere decir que ¿cuánto pasó? 100, que fue lo que le llegó, menos lo que se quedó retenido, o sea, menos 1.2. Eso fue lo que pasó el tamiz de media pulgada, que fue lo que le llegó a este de media pulgada que está aquí debajo. O sea que 100 menos 1.8 daría 98.8. Eso pasó el tamiz de una pulgada. Ahora bien, entonces, ¿cuánto le llegó a este tamiz de media pulgada? Lo mismo que pasó el tamiz de una pulgada, o sea, el 98.8. ¿Cuánto se quedó retenido? El 2.9. O sea, que ¿cuánto siguió ahí para abajo? La diferencia, o sea, lo que le llegó menos lo que se quedó. O sea, 98.8 menos 2.9, que eso da 98.8 menos 2.9. 95.9. Y así sucesivamente. O sea, que sería el tamiz número 4, porcentaje que pasó el tamiz número 4 sería lo que llegó, o sea, 95.9 menos 4.9. O sea, 91. Porcentaje que pasó el tamiz número 10. 91 menos 4.4. 86.6. $86.6 menos 14.7. 71.9. Y así sucesivamente. 71.9 menos 29 da 51. $51 menos 29.5.
17.8. Más o menos estos dos deberán coincidir, porque lo que pasó el TAMI 200 equivale a lo que se quedó retenido en el fondo. Entonces, ¿cuánto pasó el fondo? 0%, porque el fondo es metálico. Esta sería la tablita de datos con la que yo debiera salir del laboratorio. O sea, esta tablita de datos la construyo yo en mi procedimiento de laboratorio. Digamos que es una cosa relativamente simple, pues, de... Pero si yo tengo un suelo fino, luego vamos a mirar qué hacemos con estos datos. Por ahora, que nos quede claro los datos de dónde salen y qué representan dentro de todo este procedimiento. Pero yo tengo un suelo fino, entonces el método que utilizo es otro método que se conoce como el método o los métodos de tamizado. Método de sedimentación. Y específicamente nosotros vamos a hablar aquí del método del higrómetro. Ese método de sedimentación o método del higrómetro, entonces, ¿en qué consiste? Básicamente consiste, miren, esto de higrómetro es el método como tal, el método de sedimentación. Que nos quede claro. Básicamente, ¿qué consiste entonces? En tomar el suelo que queremos estudiar, que, ojo, es un suelo fino, para finos. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Consiste en generar una suspensión agua-suelo y la vamos a poner a sedimentar en una probeta. Vamos a tomar una probeta, vamos a coger el agua y el suelo lo vamos a mezclar con agua y vamos a colocar a sedimentar esas partículas en una suspensión agua más suelo. Agua más suelo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a medir la rapidez con la que esos sólidos se sedimentan en el centro de este fluido en reposo. En eso consiste básicamente el ensayo. Para eso, o este ensayo mejor, se basa en lo que se conoce como la ley de Stokes. ¿Qué fue lo que dijo este señor? Él lo que dijo fue que la velocidad de sedimentación de una partícula sólida en el seno de un fluido en reposo era función de la gravedad multiplicada por la densidad del sólido, ρ sub S, menos la densidad del fluido, ρ sub F,
y esto dividido 18 veces la viscosidad de ese fluido, y esto multiplicado por el diámetro al cuadrado de la partícula. Esto fue lo que él definió inicialmente. Entonces, aquí que queda claro lo que uno más o menos intuye, que la rapidez con la que el agua se sedimente en este fluido va a ser directamente proporcional al diámetro de la partícula. ¿Cierto? Y también va a ser directamente proporcional a la densidad de ese sólido. Entonces, para acomodar esto a la mecánica sobre el suelo, al ensayo del suelo, entonces nosotros lo que nos interesa es obtener el diámetro de la partícula a partir de esta velocidad de sedimentación. Entonces vamos a despejar de aquí el diámetro. Entonces miren que de aquí quedaría que diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada de 18 mu dividido por la densidad del sólido menos la densidad del fluido y esto por la velocidad. Yo puedo decir entonces que esto es equivalente a tener que el diámetro es igual a la raíz cuadrada de 18 veces la viscosidad del fluido. Entonces vamos a considerar que es agua. Sobre, si multiplico la gravedad por la densidad, tendría el peso unitario del sólido, gamma del sólido del suelo menos el gamma del agua. ¿Cierto? Aquí me faltaría, aquí este B me queda en el radical también, lo dejé por fuera. Esto sería por B. Entonces, para efectos del ensayo, este término, miren ustedes, este término va a depender de qué, va a depender del agua. Entonces, el peso unitario del agua, que lo conocemos, y la viscosidad del agua. Entonces, lo que se ha hecho es que se han definido unas tablas donde se han tabulado para distintos valores de peso unitario de los sólidos y temperatura de ensayo, se ha tabulado este valor, que la viscosidad varía levemente con la temperatura, ¿cierto? Entonces, esto se puede expresar como el diámetro es igual a raíz cuadrada de B multiplicado por la raíz cuadrada de la velocidad. ¿Y qué es esta velocidad? Velocidad es espacio sobre tiempo. Entonces, ojo, lo que estamos haciendo es que una partícula sólida, lo que vamos a calcular es que esta partícula sólida, la voy a poner con rojo mejor, esta partícula que está aquí, vea, voy a medir qué tan rápido se va a sedimentar. Ella va a hacer esto, va a empezar hasta que se ubique aquí. Entonces, yo voy a estimar una distancia de recorrido de la partícula, que la voy a llamar H, en un periodo de tiempo. Entonces esto va a ser raíz cuadrada de H sobre
el tiempo. Ahora la pregunta sería, ¿yo cómo mido este H? El tiempo lo puedo medir con un cronómetro, pero ¿cómo mido este H? Entonces, con esta expresión, se basa el ensayo. Y este valor de raíz cuadrada de b se toma de tablas para temperatura del ensayo y valor de gravedad específica de los sólidos. Entonces ahora la inquietud sería, bueno, ¿y yo cómo hago para leer o para saber cuánto es este H? Entonces ahí es donde entra este aparatico que se conoce como hidrómetro. El hidrómetro es un dispositivo de vidrio que ya lo voy a mostrar. Tengo las fotos por acá. Este es el hidrómetro. El hidrómetro entonces es un dispositivo de vidrio que se utiliza para medir la densidad de un fluido en reposo. El aparato se compone de una caña que es de donde se toma y que tiene una regla graduada, y del bulbo. En el fondo tiene mercurio, que eso es pues como el diseño del dispositivo. Entonces, este aparato me permite medir la densidad de fluido. Entonces miren, por ejemplo, que este me está dando la densidad en gramos por litro de suspensión. G sobre L. Hay dos tipos de dispositivos, el tipo A y el tipo B. ¿En qué radica la diferencia? En las unidades de medida. El uno mide gramos por litro de la suspensión y el otro gravedad específica de la suspensión. Los dos sirven para lo mismo, hacen lo mismo. Entonces con este aparatico yo mido la densidad de un fluido en reposo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con el aparato? Miren, entonces yo introduzco el dispositivo dentro del fluido en reposo. En este caso lo introduciría dentro de la probeta Consuelo y él me va a dar una lectura. Yo para un determinado periodo de tiempo voy a tomar una lectura. Entonces la lectura que yo tome va a corresponder a la distancia de recorrido de la partícula desde el punto donde yo estoy haciendo la lectura hasta el centro de volumen del polvo, que es por acá. O sea que con ese valor voy a ir a unas tablas del aparato y voy a obtener una distancia de recorrido de la partícula. O sea que de esa manera vamos a obtener este valor de H. O sea que ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vengo e introduzco el dispositivo en el suelo. Digamos que por aquí está el centro de volumen del bulbo. Entonces lo que nosotros hacemos es que activamos el cronómetro
y dejamos pasar un tiempo. Después de cierto tiempo vamos a tomar una lectura. Después de cierto tiempo, esta partícula sólida roja que he marcado acá, ella estaba aquí. Cuando ha transcurrido un tiempo va a haber hecho este recorrido, va a estar por aquí. Entonces, para ese tiempo, cuando yo tomo esta lectura acá, eso me va a dar un valor que yo lo llamo RH leído. Ese valor lo someto a unas correcciones posteriores que ya usted le van a explicar en el laboratorio. Para efectos de la teoría, básicamente lo que quiero es como explicarle el principio del ensayo. Entonces, básicamente, lo que yo voy a hacer es que esa lectura va a equivaler a una distancia h, que vamos a llamar altura efectiva. Altura efectiva o profundidad efectiva. Esa h va a equivaler a la distancia que recorrió mi partícula entre el punto donde yo leí y el centro de volumen del bulbo en ese periodo de tiempo especificado. O sea que ya tengo, para esta lectura, ya tengo un valor de h. Y como tengo el tiempo, entonces simplemente calcularía la velocidad. Voy a tablas y miro cuánto es esto, y con eso calcularía el diámetro de la partícula. Eso es básicamente el principio del ensayo. Ya lo otro es pues como todo el tema de realización del ensayo, todo el procedimiento del laboratorio y demás, pero ya ustedes eso lo van a discutir con más detalle pues, en su curso de laboratorio. Hasta ahí tenemos alguna inquietud. Pues está claro. Bueno, entonces vamos a obtener aquí lo mismo. Ya les van a explicar ahí las correcciones que hay que hacer y demás. Eso ya lo van a estudiar ustedes en la práctica de laboratorio. Finalmente, ¿qué voy a obtener yo aquí? De este ensayo. Voy a obtener lo mismo. Voy a generar una tabla de datos donde voy a obtener entonces diámetro de partícula y porcentaje de partículas presentes para ese diámetro. Eso mismo que va a obtener una tablita de datos similar a esta. Solo que aquí ya no va a tener número de tamiz, sino diámetro equivalente. Y aquí voy a tener número de tamiz. Que cada número de tamiz equivale a un diámetro de partícula. Esto es básicamente en lo que consisten los procedimientos de laboratorio para efectuar un análisis granulométrico. Ambos buscan lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Saber en una muestra de suelo qué tamaños de partícula hay y en qué proporción respecto al total de la muestra están esos tamaños. O sea, los dos buscan lo mismo. Entonces la diferencia simplemente es en la funcionalidad de uno y de otro ensayo. Y eso va a tener que ver con el tamaño de la partícula. Con esto entonces, ¿qué vamos a hacer? Con esto vamos a ir y vamos a realizar una curva granulométrica. ¿Y qué es la curva granulométrica? La curva granulométrica simplemente es un gráfico que vamos a realizar en escala semi-log es un gráfico en escala semilogarítmica.
utilizado para representar los resultados del análisis granulométrico. Entonces, ya en la próxima clase, Dios mediante, vamos a mirar cómo hacemos la curva granulométrica. Simplemente les voy a dejar como resumen para que les quede como en las notas. Que vamos a hacer un gráfico en escala aritmética, el eje de las ordenadas, y en escala logarítmica, el eje de las abscisas. Entonces, aquí vamos a representar el diámetro de la partícula en milímetros en escala logarítmica. Mientras que en el eje de las ordenadas vamos a representar el porcentaje que pasa en escala aritmética normal. Sobre esto, recuerden que el papel semilog, ya la próxima clase lo vamos a discutir, es un papel que tiene varios ciclos. Entonces es un papel que viene más o menos con una cosa así. No me voy a poner a hacer el mamarracho porque pues, es más fácil presentarles una hoja, pues como para que quede esquemático así en el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a graficar acá esto. Porcentaje pasante, aquí con azul para que quede más resaltado. Porcentaje pasante versus número del tamiz. Eso es lo que vamos a graficar acá. Y esta hoja, como la vamos a ver la próxima clase, Dios mediante, creo que en el polivirtual está. Esta hoja tiene aquí encima los números de tamiz. Una hoja ya especial que nos la han realizado para hacer esta curva granulométrica. Entonces, para cada número de tamiz va a corresponder un diámetro de partícula equivalente. Vamos a graficar estas dos cosas y luego lo que vamos a hacer es que vamos a trazar la curva y eso me va a dar una cosa más o menos así, que ya vamos a aprender a interpretar.